Y eso no se les podía explicar a mamá y mamá, que eran criaturas de la luz, como tampoco se les podía explicar que cuando uno tenía 3 años, la manta puesta a los pies de la cama se convertía en un montón de serpientes inmóviles, que le miraban a uno con sus inexpresivos ojos sin párpados. Ningún niño vence jamás esos terrores, pensó Matt. Si a un miedo no se le puede dar forma, no se le puede vencer. Y los miedos que se agazapan en los pequeños cerebros son demasiado grandes para pasar por la boca. Tarde o temprano uno encontraba a alguien con quien pasar por delante de todas las casas abandonadas, por las cuales tenía que pasar entre la infancia sonriente y la senilidad gruñona. Hasta esta noche en que uno se encontraba con ninguno de los antiguos miedos infantiles, que ninguno de los antiguos miedos infantiles había sido superado. Todos esperaban acurrucados en sus diminutos ataúdes de niño, con una rosa silvestre sobre la tapa. No encendió la luz, subió los escalones uno por uno, sin pisar el sexto que crujía. Aferraba el crucifijo y sentía la palma de la mano sudada y pegajosa. Llegó al piso de arriba y se dio la vuelta para mirar hacia el pasillo. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entornada. Él la había dejado cerrada. Del piso de abajo le llegaba el murmullo de la voz de Susan. Caminando con cuidado para evitar los crujidos, se acercó a la puerta hasta detenerse frente a ella. La base de todos los miedos humanos, pensó. Una puerta entreabierta, apenas entornada. La abrió. Mike Ryerson estaba tendido en la cama. La luz de la luna entraba por las ventanas y teñía de plata el cuarto, convirtiéndolo en una laguna de ensueño. Matt sacudió la cabeza, como para despejarla. Le parecía haber retrocedido en el tiempo, que era la noche anterior. Ahora bajaría las escaleras para telefonear a Ben, porque Ben todavía no estaba en el hospital. Mike abrió los ojos. Por un momento, bajo la luz de la luna, destellaron como medallones de plata bordeados de rojo. Eran tan inexpresivos como una pizarra borrada. Ni un pensamiento, ni un sentimiento humano en ellos. Los ojos son las ventanas del alma, había dicho Wordsworth. Si así era, esas ventanas se abrían sobre un cuarto vacío. Mike se sentó y al caérsele la sábana, Matt vio los burdos puntos con que el forense había reparado el trabajo de la autopsia, silbando tal vez mientras cosía. Mike sonrió y sus caninos e incisivos eran blancos y agudos. La sonrisa no era más que una contracción de los músculos que rodeaban la boca. No alcanzaba a los ojos que conservaban su mortal inexpresividad. «Mírame», dijo Mike con absoluta claridad. Matt lo miró. Sí, los ojos eran un vacío total, pero muy profundos. Uno casi podía ver una diminuta imagen de sí mismo en esos ojos, como un camafeo de plata que se sumerge dulcemente sin que el mundo pareciera importante, sin que los miedos parecieran importantes. «¡No, no!», gritó mientras daba un paso atrás y le presentó el crucifijo. Aquello que había sido Mike Ryerson silbó como si le hubieran echado agua hirviendo en la cara. Sus brazos se levantaron como para defenderse de un golpe. Matt dio un paso hacia el interior de la habitación.
Ryerson retrocedió un paso. «¡Vete de aquí!», gritó Matt. Ryerson soltó un alarido, un largo grito ululante de dolor y odio. Dio 4 pasos vacilantes hacia atrás, chocó con el borde de la ventana abierta y perdió el equilibrio. «Deberé dormir entre los muertos, maestro». Y cayó hacia la noche, hacia atrás, con las manos por encima de la cabeza, como un nadador que se zambulle desde el trampolín. El cuerpo pálido relucía como si fuera mármol en un nítido contraste con los negros puntos que atravesaban el torso, dibujando una Y. Matt dejó escapar un loco alarido de terror y corrió hacia la ventana, pero nada se veía aparte de la noche bañada por la luna y suspendida en el aire. Debajo de la ventana y por encima del haz de luz que salía de la sala, una nube danzarina de motas que podría haber sido de polvo. Giraron en un torbellino, se consolidaron en una forma abominablemente humana y por fin se disolvieron en la nada. Matt se dio la vuelta para huir y en ese momento sintió una punzada en el pecho que le hizo tambalear. Se llevó las manos al corazón y se inclinó. Parecía que el dolor le subiera por el brazo en lentas oleadas pulsátiles. El crucifijo se sacudía bajo sus ojos. Salió de la habitación con los antebrazos cruzados ante el pecho, aferrando todavía con la mano derecha la cadena del crucifijo. La imagen de Mike Ryerson suspendido en el aire oscuro, como un pálido nadador que se zambulle, seguía ante sus ojos. «Señor Burke, mi médico es James Cody», balbuceó Matt con labios helados. «Está en las páginas amarillas. Creo que he sufrido un ataque al corazón». Y se desplomó de bruces en el pasillo. 7. Susan marcó el número de Jimmy y Cody. Contestó una voz de mujer. ¿Está el doctor?, preguntó Susan. «Es urgente». Sí, le pongo con él», respondió la mujer. «Habla el doctor Cody». «Susan Norton, doctor. Estoy en casa del señor Burke. Ha sufrido un ataque al corazón». «¿Quién? ¿Matt Burke?» «Sí, está inconsciente. ¿Qué tengo que...?» «Llama a una ambulancia. En Cumberland el teléfono es 841-4000. Quédate con él. Cúbrelo con una manta, pero no le muevas. ¿Entiendes?» «Sí. Dentro de 20 minutos estaré allí». «¿Quiere usted...?» Pero la línea se cortó con un clic y Susan se quedó sola. Llamó a la ambulancia y volvió a quedarse sola, enfrentando la necesidad de subir las escaleras para ir hacia donde estaba él. 8. Se quedó mirando la escalera con una vacilación que a ella misma la dejaba atónita. Deseó que nada de eso hubiera sucedido, no tanto para que Matt estuviera bien, como para que ella no tuviera que sentir ese miedo enfermizo. Su incredulidad había sido total. Había visto todo lo que Matt percibió durante la noche anterior como algo que había que definir en función de las realidades que ella misma aceptaba. Ni más ni menos. Y ahora esa firme incredulidad ya no la sostenía, y Susan se sentía desfallecer. Había oído la voz de Matt, y había oído un terrible conjuro sin inflexiones. «Deberé dormir entre los muertos, maestro». La voz que había articulado esas palabras no tenía más calidad que el ladrido de un perro.
Susan volvió a subir por las escaleras, obligándose a dar cada paso. Ni siquiera la luz del pasillo la tranquilizaba. Matt estaba tendido donde ella le había dejado, con el rostro vuelto hacia un lado, la mejilla derecha apoyada contra la gastada moqueta del pasillo. Su aliento era áspero y entrecortado. Susan se inclinó para desprenderle los 2 botones superiores de la camisa, y le pareció que respiraba un poco mejor. Después fue al cuarto de huéspedes a buscar una manta. La habitación estaba fría. La ventana seguía abierta. Habían deshecho la cama, dejando solo el colchón, pero había mantas en el estante alto del armario. En el momento en que volvía al pasillo, le llamó la atención algo que a la luz de la luna hacía brillar sobre el suelo, y se inclinó a recogerlo. Lo reconoció de inmediato. Era uno de los anillos que el Instituto de Cumberland daba como recuerdo a sus alumnos. Las iniciales grabadas en su interior eran M.C.R. Michael Cody Ryerson. En ese momento, en la oscuridad, lo creyó todo. Un grito subió por su garganta y Susan lo sofocó, pero el anillo se le escurrió entre los dedos y se quedó en el suelo, bajo la ventana, brillando bajo la luna que iluminaba la oscuridad otoñal. Diez. Solar. 3. 1. El pueblo sabía de oscuridades. Conocía la oscuridad que desciende sobre la tierra cuando la rotación la oculta del sol, y sabía de la oscuridad del alma humana. El pueblo es una acumulación de 3 partes. El pueblo es la gente que vive allí, los edificios que han levantado para cobijarse o comerciar en ellos, y es la tierra. Los habitantes son escoceses, ingleses y franceses. Hay otros, claro, pero no son muchos. En ese crisol nunca se hicieron muchas amalgamas. Casi todos los edificios están construidos de madera noble. Muchas de las casas más viejas son de estilo colonial con doble planta al frente. Y la mayoría de los negocios tienen 2 frentes, aunque nadie podría decir por qué. La gente sabe que detrás de esas falsas fachadas no hay nada, de la misma manera que saben que Loretta Starcher usa postizos en el sostén. El suelo tiene base de granito y está cubierto por una delgada capa de tierra. La labranza es un trabajo ingrato, agotador, miserable y disparatado. La reja del arado desentierra grandes trozos de granito y se rompe contra ellos. En mayo uno saca el camión tan pronto como el suelo se ha secado lo bastante, y con sus hijos varones se pone a llenarlo de piedras. Las va arrojando en la enorme pila cubierta de malezas donde hace la misma operación desde 1955, cuando por primera vez decidió tomar el toro por los cuernos. Y cuando ha recogido lo suficiente y tiene los dedos entumecidos, entonces engancha el arado en el tractor, y antes de haber abierto 2 surcos, ya se le ha roto una de las rejas en una piedra traicionera. Y mientras cambia la reja y el hijo mayor sostiene los arreos para que pueda trabajar, le pasa junto al oído el primer mosquito, sediento de sangre de la temporada, con ese zumbido conmovedor que siempre le hace pensar a uno que ese debe de ser el ruido que oyen los chiflados antes de matar a todos sus hijos, o de cerrar los ojos en la carretera y pisar el acelerador, o de accionar con el dedo gordo del pie el gatillo de la escopeta que acaba de ponerse bajo su propia mandíbula.
Y entonces al muchacho se le resbalan los arreos a causa de la transpiración, y uno se rasguña la piel del brazo, y cuando mira alrededor en esa desolada, desesperada fracción de segundo, en que se siente que podría abandonarlo todo para dedicarse a la bebida, o ir al banco para declararse en quiebra, en ese momento en que odia la tierra y la suave succión de la gravedad que lo ata a ella, es cuando sabe de oscuridades y comprende que siempre lo ha sabido. La tierra lo retiene a uno implacablemente, lo mismo que la casa y la mujer de quien uno se enamoró. Solo que entonces era una muchacha y uno no sabía mucho de muchachas, salvo que tenía una y estaba pendiente de ella, y ella escribía el nombre de uno en la tapa de todos sus libros. Primero uno la conquistó y después ella le conquistó a uno, y desde entonces ninguno de los dos tuvo que preocuparse más por eso. Y luego vinieron los hijos, esas criaturas que uno concibió en la rechinante cama matrimonial, con ella debajo de uno. 6 niños o 7 o 10, y el banco le tiene a uno tomado, y el que le vendió el automóvil y las tiendas Sears de Lewiston, y John Deere en Brunswick, pero sobre todo le tiene a uno tomado el pueblo, porque lo conoce como conoce la forma del pecho de su mujer. Uno sabe quién anda dando vueltas durante el día por la tienda de Crowsen, porque Knapp Show lo despidió.